Hoy quiero hablarte sobre un tema muy importante y es cómo protegerte de los abusos que muchas veces cometen las compañías de telecomunicaciones. Vamos a conocer algunas experiencias que te voy a compartir, cosas que me han enseñado a defenderme y a hacer valer mis derechos como consumidor. Espero que estas historias sean útiles y estos trucos o consejos que te voy a dar para que frenes el abuso como usuario de diferentes servicios de telefonía, celular o de internet, por ejemplo. Yo llevo 20 años como usuario de diferentes servicios con diferentes compañías y a través de esos años he acumulado una serie de experiencias que me parece importante compartir porque escucho a diario muchas personas que más bien deciden desistir o deciden que continúen los abusos y no hacen nada para cambiar esta situación porque creen que esto es muy difícil y no es así. Es importante entender que a menudo estas empresas se aprovechan del desconocimiento o de la falta de tiempo para la falta de tiempo que tienen los usuarios para hacer reclamar. Muchas veces cobran más de lo que tienen que cobrar, no cancelan el servicio cuando el cliente solicita o cuando el cliente quiere cancelarlo. En fin, hay muchas a diario pues y ellos dicen que eso o algunas personas argumentan que esto es porque estas empresas tienen millones de usuarios y que es normal que se les salga de las manos o que algunos, digamos, no puedan responderles como se deben en caso de este tipo de problemas. Primero, algo muy, pero muy importante que debes hacer siempre es grabar todas las llamadas que tengas con proveedores de servicios de internet, telefonía. Y así parezca un poco difícil, no lo es más sencillo de lo que te imaginas. Por ejemplo, es difícil encontrar aplicaciones que hagan esto, pero la manera más sencilla es que simplemente cojas, cuando vas a hacer la llamada en un celular, la hagas por altavoz y en otro celular con la grabadora de voz cerca vas a poder grabar la llamada y eso es totalmente legal. Eso sí, como es una compañía de telecomunicaciones que ellos también graban las llamadas, pues vos estás en el derecho de hacerlo. Esto sí, obviamente no vas a poder hacerlo con otra persona, con llamadas normales, sin el consentimiento de la otra persona que te está escuchando. Ahí sí, pues es un cuento muy diferente. Esta grabación de esta llamada te permite quedar con el registro de las promesas que te han hecho y de las condiciones específicas que siempre ellos ponen a lo que tienes derecho cuando estás haciendo un diferente plan o estás contactando o contratando con ellos. Es muy importante que siempre ahí quede definido todo esto. Voy a comenzar hablando de las cancelaciones de los servicios, lo que ha sido un auténtico calvario no solo para mí a lo largo de estos 20 años, sino para muchas personas, porque sabemos que estas compañías es muy bueno y son muy amables y es muy fácil contratar servicios, pero es muy difícil salirse de ellos. Cancelarlos es una verdadera odisea y muchas personas terminan desertando, terminan pagando 2 o 3 facturas más después de haber cancelado. A muchos incluso no les cancelan. Entonces, bueno, les voy a contar cómo solucioné algo similar. Tenía contratado con una empresa de telecomunicaciones, un operador de internet, un plan que estaba a punto de vencer, un contrato. Entonces no lo quería renovar, así que llamé el día anterior a la fecha de corte para cancelar este servicio. Entonces grabé la llamada, obviamente, para tener constancia de la fecha y de la conversación. Y a pesar de haber cancelado a tiempo, el mes siguiente recibí la factura como si no hubiera hecho ninguna cancelación. Y aquí es donde muchas personas se rinden, pero yo no me rendí y decidí reclamar con la evidencia que tenía. Entonces me dice la persona, el agente o asesor que me atendió, que no, que la fecha de corte para yo cancelar no era ese día, sino que era un día anterior. Entonces, cuando argumenté que yo tenía pues la grabación de la llamada donde la persona, el asesor, me había dicho que efectivamente estaba a tiempo, pero no, me dicen que eso había sido un error humano y que efectivamente tenía que cancelar la otra factura. Entonces ahí es donde decidí
hacer el reclamo y enviar lo que se llama un derecho de petición. Esto no requiere conocimientos jurídicos de ser abogado o ese tipo de cosas, o de contratar o pagar un abogado, porque en internet hay formatos gratuitos para hacer esto, muy fácil, y simplemente también está la inteligencia artificial donde podés, por ejemplo, entrar a ChatGPT y decirle que te ayude a redactar cómo de manera correcta podés expresar el problema que tenés para hacer un reclamo legal. Lo primero entonces es contactar nuevamente a esa empresa y explicarles el problema. Vas a mostrar la evidencia, vas a decir qué es lo que se te está vulnerando y cuál es tu pretensión, cuál es el reclamo en sí. Por ejemplo, necesito que anulen el cobro de la factura de tal mes porque efectivamente yo había cancelado el día que es. Bueno, entonces si la empresa se niega a resolver ese problema, como fue en mi caso, me enviaron una respuesta al derecho de petición porque tienen 15 días hábiles para responderlo. Me enviaron una respuesta como de 14 páginas, un montón de decretos, ante lo que cualquier persona se deja intimidar y dice, pues no, aquí esto es muy difícil con ellos y yo pues hasta me meteré quizá quién sabe en qué problemas porque yo no entiendo de todo esto. Y entonces muchas personas dejan que el abuso siga y en mi caso no. Yo simplemente con ese derecho de petición envié otro, que es un recurso de reposición en subsidio de apelación, que es un formato similar pero con otro título, donde seguía firme en mi decisión y en mi reclamo. Ustedes dijeron que hasta tal día tenía plazo, llamé, entonces exijo que se anule la factura y me anulen el contrato, cancelen el contrato. Como ya esa segunda instancia, que es el de recurso de reposición en subsidio de apelación, si ellos lo niegan, ya es la Superintendencia de Industria y Comercio, en el caso de Colombia, que ya el organismo que entra directamente a sancionar a la empresa. Eso ya no es que les guste mucho y efectivamente en mi caso, ahora sí me respondieron que yo sí tenía razón y que entonces anulaban la factura y que quedaba cancelado el contrato. Entonces ahí es donde siempre hay que estar listo para reclamar y hacer valer los derechos. En otra ocasión también un contrato de telefonía, un plan de telefonía celular postpago, que fue un auténtico calvario con uno de estos operadores. Muy fácil entrar a él y cuando ya quería salirme, se había cumplido el tiempo del contrato, un montón de trabas, que tenía que ir a tal parte, que tenía que llevar tal documento, que tenía que adjuntar la copia de no sé dónde, que tenía que ir a la oficina de no sé dónde, ubicada en no sé dónde, cuando realmente esto no es así. Ellos están obligados a cancelar vía telefónica el contrato y más si contrataste o aprobaste, si contrataste el servicio vía telefónica, porque no van a permitir que se cancele vía telefónica. Te deben confirmar cuando el producto o el contrato está cancelado. Y en mi caso, un montón de trabas y de peros y de compliques y seguía facturando como si nada. Entonces ahí es donde muchas personas, por temor a tener reportes negativos en las centrales de riesgo o afectar su reputación financiera o crediticia, pues acuden a pagar estas facturas mientras embolatan y embolatan. En mi caso, al fin ya hasta llamado a un abogado a intimidar en nombre de la compañía, a decir que tenía que cancelar y que si no, entonces eso ya tenía un lío jurídico, frente a lo que no me dejé intimidar y seguí firme en que yo tenía la constancia de cancelado y que ya ellos verían que tenían que resolver sus asuntos y que no iba a pagar ni una sola factura. Efectivamente, al ver ellos que yo estaba totalmente firme, ya no volvieron a molestar la vida y anularon anularon las facturas que habían generado. ¿Y cuántas personas he escuchado yo mismo que dicen, no, pues yo qué me voy a poner a ir a reclamar, a perder mi tiempo por allá? Yo más bien pago eso. Y entonces ahora imaginemos y sumemos esas personas que dicen eso,
por cientos de miles de clientes o hasta millones de clientes que son, y de esos cuántas personas, cuánto suma el valor que estas empresas terminan percibiendo por esas colitas de facturas que la gente termina pagando porque no alcanzaron a tiempo a cancelar esos contratos. Y realmente eso, aquí por ejemplo en Colombia los multan, les ponen unas multas de miles de millones de pesos, pero si uno se pone a mirar frente a la cantidad de dinero que alcanzan a percibir con el mal servicio y con la negligencia, esas multas que les ponen son minúsculas. Otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando contratas un servicio, sea de internet o sea de telefonía, y tienes un compromiso a permanecer en él durante un año, ante la mínima falla que haya de servicio, una interrupción en el servicio, por ejemplo que el internet se cae y llamas a reportar esa falla, eso automáticamente da anulación del contrato. Ya te permite cancelar el contrato sin necesidad, sin dar lugar a una multa por cancelación o a ese tipo de sanciones, porque ya si ellos, obviamente cuando estás contratando un servicio, el compromiso de la empresa como proveedor de ese servicio es que tu servicio funcione siempre bien. Y si el producto funciona mal, así sea una sola vez, si hay una falla, significa que esa persona o esa empresa ya incumplió el contrato. Entonces eso ya por ley te permite cancelar ese contrato y sin lugar a sanción. Bueno, muy bien, entonces esto fue todo. Mi consejo es que siempre defendas tus derechos como consumidor. No permitas que las compañías se aprovechen de vos. Usa las herramientas a tu disposición como el derecho de petición, el recurso de reposición en subsidio de apelación. No son cosas complicadas, no requerís conocimientos. Yo no tengo conocimientos jurídicos y en la gran mayoría de casos, por no decir en todos los casos donde he entrado a reclamar, siempre he salido favorecido. Es muy importante buscar siempre ayuda en el organismo de derechos de consumidor que tiene tu país. En el caso de Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene un sitio web, lo voy a poner aquí abajo, es sic.gov.co. Allí dan ayuda gratuita, tiene una línea nacional de atención donde van a resolverte siempre todas tus dudas como consumidor, lo que son tus derechos y también obviamente tus deberes, no solamente al momento de contratar servicios de telefonía o de internet o así, sino también cuando realizas compras de bienes o servicios, y siempre te van a ayudar a hacer valer tus derechos y es verdad que funciona. He tenido otros problemas también con plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre y también he valido mis derechos. Voy a poner también ese enlace de ese video acá y otro enlace, otro video que también ha tenido pues respuesta, y es cómo evitar que te envíen esos mensajes de texto publicitarios que invaden tu teléfono de propaganda todo el tiempo y que en muchas ocasiones no solicitaste que te enviaran publicidad, y una cantidad de establecimientos muchas veces se mantienen invadiendo los teléfonos con propaganda. Entonces ahí también te voy a poner acá en la parte de arriba el enlace al video por si necesitas también hacer ese reclamo. Gracias entonces por tu tiempo, espero tus comentarios, tus experiencias, son muy importantes. Resolveré inquietudes siempre y cuando pues estén a mi alcance, porque pues no soy experto tampoco en este campo, pero siempre bienvenidas tus preguntas y tu participación. Y muy bueno también entonces que compartieras este video si consideras que hay otras personas a las que les podría ser útil. Muchas gracias, hasta un próximo video.